Amados hermanos, después de este tiempo de adoración, de alabanza, de estar humillados delante de la presencia de Dios para reconocer que Dios es nuestro Señor, nuestro poderoso Padre Celestial, ahora disponemos nuestro corazón para recibir de la bendita palabra de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable, Él el que nos ministre, Él el que nos llene a través de su palabra. Él sea el que traiga restauración, salvación. Traiga, Señor, a nuestra vida la respuesta que necesitamos, la transformación y renovación de nuestra mente y nuestra vida. Bendito Espíritu Santo, yo te pido que tú obres a través de tu palabra. Que esta palabra sea sembrada en cada vida que está viendo y escuchando este video, Señor, y que no sean mis palabras, sino las palabras que tú tomas, Espíritu Santo, para sembrarlas en los corazones y las mentes de cada persona, Señor, y traiga el fruto para la cual es dada el día de hoy, y que la traigas a la mente cada vez que cada persona la necesite para transformar su vida, para bendecir su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la palabra para hoy es Filosofía Divina. Algunos nos estaremos preguntando, pero filosofía, vamos a ver filosofía hoy en una predicación. Sí, vamos a ir a Proverbios capítulo 12, versículo 1, y dice la Escritura: el que ama la instrucción. Y aquí es donde viene la definición de la palabra filosofía, un término griego que se compone de dos partes. La primera es filos, y vamos a unir el versículo con la palabra filosofía. Filos significa amor, y dice la Escritura: el que ama la instrucción, primera palabra, ama. Y la segunda que compone la palabra filosofía es Sofía. Y todos los que se llaman Sofía tienen la bendición de llamarse como sabiduría, que es lo que significa en griego. Y dice el texto que el que ama la instrucción ama, filos, la sabiduría, Sofía. Es decir, que nosotros debemos ser filósofos, amar la sabiduría, porque aquí la Escritura nos lo está diciendo y nos lo está afirmando. El que ama la instrucción, ama, filos, la sabiduría, igual Sofía. Dios desea que amemos la sabiduría. Pero lo que pasa es que nos hemos desviado como seres humanos a buscar una sabiduría que no es la correcta. Y eso es lo que vamos a aprender, o de pronto a recordar en algunos casos, lo que dice la Escritura y lo que hoy quiere enseñarme. Y para ello tenemos que entender que hay dos tipos de sabiduría. Y Dios nos está pidiendo que seamos filósofos de la sabiduría que Él quiere darnos. Pero para ello es necesario entender que en primer lugar existe una sabiduría humana. Y vamos para ello, para entender esta parte, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, a entender qué es lo que nos dice la Escritura, hablando de la sabiduría humana. Dice la Escritura: pues mirad, hermanos, conocedores de Dios, que vienen a una iglesia,
que se congregan, que leen la Escritura, que oran. Vuestra vocación no sois muchos sabios según la carne, según lo que vive tu naturaleza humana, según lo que razona tu mente, según los conceptos y argumentos que vives construyendo. Hay modelos de sabios en este mundo que son hechos conforme a la naturaleza humana, que no está unida a Dios. Y esos son denominados sabios. Hay sabios en este mundo, hay sabios en esta tierra, pero hechos bajo la propia naturaleza humana. Y aquí no lo está diciendo, vuestra vocación, que no sois sabios según esta carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según el modelo humano. Es decir, que aquellos que tienen una sabiduría humana, vamos al capítulo 2 para entender un poco más acerca de la sabiduría humana, capítulo 2 del mismo libro de Primera de Corintios 2, versículo 4. Y cuando Pablo estaba predicando, dice de sí mismo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, que la humana sabiduría construye conceptos y argumentos para convencer, para persuadir a la gente, a los demás, de lo que él está construyendo y pensando para sí mismo con intereses personales humanos. Mira lo que dice acá en la Escritura. Versículo 4, palabras persuasivas de humana sabiduría. Y si seguimos un poco más adelante en el versículo 6, complementa lo que está diciendo con respecto a la humana sabiduría que se construye con palabras persuasivas, construyendo conceptos y argumentos que nos justifican una vida que solamente satisface las necesidades e intereses naturales y humanos y personales. Y el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, no de los que construyen sabidurías como los príncipes, como los reyes, como los gobernantes de esta tierra, que hablan sabiduría según su propia naturaleza humana y lo que construyen bajo su propia razón para tener conceptos y argumentos que convenzan a una sociedad basados en sus intereses personales. Esa es la sabiduría humana, hecha según la carne, hecha según los razonamientos humanos, con palabras persuasivas como los que construyen los reyes sabios de este mundo que perecen. Y por eso muchos hablan de paz y quieren construir paz, pero la paz está construida con intereses personales, argumentos y conceptos netamente humanos. No existe Dios por ningún lado. Y por eso en Primera de Corintios seguimos en el capítulo 2, en el versículo 14, aquellos que viven bajo la sabiduría humana nunca podrán entender las cosas de Dios.
Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque con esa mente podemos entender las cosas de Dios y tenemos la sabiduría de Dios para entender. Pero aquellos que no tienen a Dios no perciben porque no tienen la sabiduría de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 2, 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no tiene la sabiduría de Dios, sino que se basa en una sabiduría netamente humana. Y por lo tanto, con esa sabiduría, construyendo conceptos y argumentos para sus propios intereses, todo lo que viene de Dios para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir con sabiduría que viene de lo alto. Eso es lo que me está enseñando la Escritura. Y por eso aquellos que se sientan a negociar y a construir la paz, no lo hacen con una sabiduría que viene de lo alto, lo construyen con una sabiduría netamente humana. Y Jesús decía: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la quiere construir, no como el mundo la está negociando. Porque la están negociando y construyendo bajo sabiduría meramente humana y no me han tenido en cuenta para absolutamente nada. Y eso lo dice en Proverbios 1:29, donde dice que aquellos que no aman la sabiduría que viene de lo alto, entonces aborrecen esa sabiduría porque no quieren saber nada de Dios. Eso lo dice Proverbios. Proverbios, leámoslo, capítulo 1, versículo 29. Y ahí describe claramente por qué. Dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quieren escuchar nada de Dios, no quieren acercarse a Dios. Y peor aún, por eso es que, como dice Isaías 5:20, terminan aquellos que ejercen la ley, aquellos que construyen la ley, aquellos que empoderan los conceptos y argumentos humanos basados en la cultura, terminan llamando aquello que es malo como bueno y aún lo legalizan porque están basados en una sabiduría meramente humana. Y Santiago sigue describiendo aún mucho más esa naturaleza y sabiduría que viene solamente de lo natural, de la mente humana. Y entonces dice la Escritura en Santiago capítulo 3, versículo 15 y 16, acerca de la sabiduría que es meramente humana. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, porque está basada en lo que es terrenal, meramente humano, no hay nada espiritual. Pero sigue aún diciendo: esta sabiduría que no es de lo alto, es terrenal, aún más es animal, no tiene un raciocinio, no hay algo que lo dirija, no hay algo que lo piense, se desborda. Y aún peor todavía, esta sabiduría que no es de lo alto es diabólica. Y entonces, para poder entender esta parte donde dice que es natural, que es terrenal, que es animal y que es diabólica, nomás tenemos que recordar lo que nos dice la Escritura en el escenario allá en Génesis capítulo 3 versículos 1 al 5, cuando dice que
la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales, y estaba representando a Satanás. Entonces aquí vemos que esa astucia meramente diabólica sirvió para engañar a Eva. Y cuando dice que es terrenal, animal, fue cuando Eva recibió esos razonamientos, y porque el enemigo Satanás le decía: con que Dios te ha dicho que no puedes comer. Y entonces entran en un razonamiento, y entonces el enemigo engaña a la mujer, y ella termina con sabiduría humana, reconociendo que lo que estaba viendo ante sus ojos, que Dios le había dicho que no hiciera, dice que era bueno para comer, codiciable a los ojos. Y por lo tanto no solamente se conformó con pensarlo, visualizarlo, sino que dice que lo tomó. Eso hace la sabiduría que está describiendo aquí en Santiago, una sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica. Nos lleva a hacer cosas que no son aprobadas por Dios. Hay razones, hay conceptos y hay argumentos bajo esa sabiduría humana que cada vez nos alejan más de Dios. Y en Santiago capítulo 4 es un razonamiento que hacemos, que la humanidad hace, y mucho más ahora cuando vemos que cada vez las guerras crecen, que cada vez las muertes aparecen cada día más y más y más. Y entonces la gente se pregunta lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo lo que escuchamos en las noticias? ¿Por qué los padres se agarran con los hijos? ¿Por qué hay una sociedad contestataria y los pleitos abundan cada día más? Y dice la Escritura y responde: no es de vuestras pasiones construidas por vuestra propia sabiduría humana, que no busca sino lo personal, un interés egoísta, envidioso. Eso es lo que está diciendo: las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis cada día, porque cada día razonas y piensas humanamente para pedir y tener cosas para sí. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis cada día con otros para alcanzar lo que solamente a ti te interesa. Pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís humanamente, pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites según vuestra sabiduría humana. Pero no nos vamos a detener aquí, porque ya creo que el Espíritu Santo ha dado el entendimiento claro y preciso de que la sabiduría humana no es la que debemos seguir. Y entonces aquí tenemos que entrar a la segunda parte del mensaje, y es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, una sabiduría que realmente bendice, una sabiduría que realmente Dios quiere para nosotros. Y Proverbios capítulo 2 versículo 7 nos habla de la verdadera sabiduría que nosotros debemos vivir. Dice la Escritura en primera instancia que es Dios el que provee la sabiduría. Dice en Proverbios capítulo 2 versículo 7: Dios provee la sabiduría que viene de lo alto. Pero da una característica especial ahí en Proverbios, en ese versículo 7, y dice que no es cualquier sabiduría que viene de lo alto. Es una sabiduría sana. Es una sabiduría que produce bendición. Es una sabiduría que nos permite crecer. Y en 1 Corintios capítulo 2, nuevamente
Vamos a este capítulo para seguir aprendiendo de lo que Dios quiere enseñarnos hoy. ¿Y para qué? Es que Dios nos habla de una filosofía divina. Es decir, un amor por la sabiduría que viene de lo alto. Dice el versículo 7 del capítulo 2 de Primera de Corintios: mas hablamos sabiduría de Dios, no del hombre, para construir una vida humana, sino para construir una vida divina. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y en el versículo 4 nos dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría que persuaden, sino con demostración. Es decir, que la sabiduría que viene de lo alto viene con demostración del Espíritu Santo. Es decir, que cuando tenemos la sabiduría de lo alto y le hablamos a nuestro jefe, lo hablamos con palabras que bendicen, con palabras que dan buenas ideas, con buenas estrategias, con buenos proyectos, con bendición para la empresa. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, viene el poder del Espíritu Santo y habla a nuestra vida lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Cuando hay sabiduría de lo alto, vamos a empezar a pensar, a sentir lo que Dios quiere que nosotros sintamos. Y vamos a hacer las cosas que Él quiere y pone en nuestra vida, en nuestra mente y nuestro ser, porque Él pone el buen querer como el hacer por su santa voluntad. Esta palabra me fascina, me encanta, porque hoy Dios está hablando a mi vida que necesitamos una Colombia diferente, con una sabiduría que viene de lo alto, para que sea transformada, para que sea cambiada, para que sea diferente, con demostración y poder del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Y en el versículo 10 dice que es el mismo Espíritu Santo. Dice: pero Dios dio la sabiduría, nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y por lo tanto puede dar la sabiduría de Dios para que vivamos conforme a su propia voluntad, viviendo para Él, viviendo dedicado para Él, no bajo nuestros propios deseos, caprichos, necedades, sino que, como dice la Escritura, viviendo bajo su voluntad. ¡Qué bendición! Y para ello nosotros debemos cada día pedir la sabiduría de Dios. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, que da la sabiduría que viene de lo alto, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Cada día logrando la meta del modelo de Jesús en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice que nosotros cada día debemos anhelar, pedir, soñar, rogar, porque el Espíritu Santo nos da la sabiduría que viene de lo alto. Y cuando nosotros pedimos, soñamos, rogamos, clamamos por esa sabiduría, como dice Santiago. Vamos al libro de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso fue lo que sucedió en Segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 10, cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídeme.
lo que quieras, lo que necesites. Y Salomón le da gracias a Dios por haber recibido de su Padre de Dios la bendición de ser rey en ese lugar, del pueblo de Israel. Pero lo primero que dice es: Dios, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo tan grande. Y Santiago nos está diciendo: pide la sabiduría que viene de lo alto, porque Dios la dará abundantemente y sin reproche. Y cuando eso sucede, entonces la mente de Cristo se apoderará de ti, porque entonces la sabiduría que viene de lo alto empezará a renovar todos vuestros pensamientos y empezarás a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Y Colombia también vivirá una vida diferente si le sigue, si le busca. En el capítulo 3 del versículo 17 de Santiago dice: y así también la fe, si no tiene obras, está muerta por sí misma. 3:17, perdón. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y aquí lo vamos a relacionar con la vida de Job. Job, en el capítulo 1, versículo 8, Dios da una visualización, da unas características de lo que era Job. Y dice la escritura que Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto? Y como dice Santiago, a un hombre que vive con sabiduría que viene de lo alto, porque su vida es pura. Porque no anda buscando pleitos con todo el mundo y agarrándose, porque es pacífica la sabiduría que viene de lo alto para su vida. Porque cada día que se levanta es amable con sus jornaleros, con las personas que trabajan para él. Es un hombre benigno, porque la sabiduría que viene de lo alto le lleva a ser un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque es un hombre que se preocupa por las necesidades de sus vecinos, de los huérfanos, de las viudas, de los enfermos, de los indefensos, de los desconsolados, y vive misericordia para con esas personas, porque se identifica y siente la necesidad y los ayuda, porque él da buenos frutos para con sus empresas, para con todos los que están a su alrededor, y quien le busca siempre recibe de él una bendición, porque es un hombre justo, porque siempre busca la conciliación y la paz. Eso es lo que nos está diciendo la escritura. Cuando nosotros pedimos la sabiduría, cuando tenemos la mente de Cristo que nos lleva a tener la sabiduría de lo alto de Dios, nos lleva a tener buenas conductas, como dice Santiago capítulo 3, versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, actuando correctamente. Y por lo tanto debemos pedir que nuestra vida se renueve, como lo dice Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que la sabiduría que es de lo alto se apodere de ti y seas un buen padre, seas un buen esposo, seas un buen trabajador, seas un buen gobernante, seas un buen dictador de leyes, que cree buenas leyes conforme a la escritura, conforme a lo que Dios determina para nosotros como sus hijos y su creación. Con una sabiduría que viene de lo alto podemos construir una sociedad mejor.
Y por lo tanto, como iglesia, debemos levantarnos para pedir, para rogar, para clamar, para que esta sociedad, para que mis vecinos, para que mis familiares que no conocen de Jesús le conozcan, para que puedan tener la sabiduría que viene de lo alto. Y así podamos construir una sociedad mejor. Una sociedad más equitativa, una sociedad más próspera, unas familias donde realmente no se maten los unos a los otros, sino que el amor de Dios descienda a través de la sabiduría que viene de lo alto y se construyan familias que realmente estén sanas, dirigidas, controladas por Dios, que se amen de verdad, que vivan una vida digna, como dice Dios que desea para nosotros. Pero solamente se logra cuando pidamos, cuando roguemos para que esta sociedad cambie y busque a Dios. La multipluralidad de pensamientos nos está destruyendo porque estamos cada día alejándonos de Dios y construyendo conceptos y argumentos que están basados en intereses humanos, y nos necesitamos unirnos nuevamente como la iglesia primitiva para rogar, para clamar, para orar, para pedir que Dios dé el sentir como el hacer, de buscar, de amarle, de tenerle en primer lugar en los hogares, de tenerle en primer lugar en la educación, de tenerle en primer lugar en las empresas, en los gobiernos, en los diferentes lugares, estamentos públicos y privados, para que Dios sea bendiciendo las vidas, los hogares, las empresas, las naciones, y no nos matemos unos a otros como diariamente lo estamos escuchando, porque todo está construido en una sabiduría meramente humana. Necesitamos volver a Dios. Tú que me estás viendo y escuchando por primera vez, si no conoces a Jesús, Él desea que tú tengas y vivas con una sabiduría que viene de lo alto, que seas un filósofo divino, que ames la sabiduría de Dios. Y Él te bendecirá, Él te ayudará. Por eso hoy quiero que si has recibido de parte de Dios esta palabra, puedas decirle, abras tu corazón y le digas con tus labios: perdóname porque no he vivido una vida sabia que viene con sabiduría de lo alto. Yo te pido hoy perdón porque he vivido conforme a mis propios intereses y a la sabiduría meramente humana. Hoy te pido que perdones mi vida. Hoy entiendo que tu sacrificio en la cruz es lo que me permite transformar mi vida y cambiarla. Pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida para que yo pueda vivir conforme a la sabiduría que viene de lo alto, para que mi familia viva conforme a la sabiduría que viene de ti, para que mi empresa sea bendecida con hombres y mujeres que tengan la sabiduría que viene de lo alto, para que esta sociedad cambie y podamos vivir una vida justa y en paz, equilibrada, equitativa, con un gobierno que busque a Dios y podamos vivir generaciones disfrutando de la bendición de Dios con sabiduría que viene de lo alto. Reconozco que soy pecador y hoy te recibo en mi corazón para que mi vida cambie y esta sociedad cambie en el nombre de Jesús. Amén. Y tú, amado hermano, que has vivido tiempo viniendo a la iglesia, yo te pido para que le pidas a Dios perdón por esas acciones que han sido dictadas por la sabiduría humana, que a veces han sido apartadas de lo que Dios quiere para nosotros. Yo te pido perdón por la iglesia, yo te pido perdón por esta nación, yo te pido perdón por mis pecados, yo te pido perdón por lo que ha hecho las familias apartadas de
ti. Yo te pido perdón por las empresas que no te han tenido en cuenta para sus proyectos, para su crecimiento, para su economía. Yo te pido perdón por los gobernantes que no te han tenido en primer lugar. Y yo te pido para que traigas sabiduría de lo alto, traigas arrepentimiento, traigas, Señor, una necesidad de ti. Padre bendito, gracias, porque eso es lo que necesitamos y deseamos. Una sabiduría que venga de lo alto, que nos lleve a vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido que tú la siembres en cada corazón y podamos vivirla y podamos tener una sociedad mejor, una familia mejor, una empresa mejor, una Colombia mejor y un mundo mejor. Gracias, Dios, te pedimos tu bendición y tu dirección. Yo pido por cada hermano necesitado, yo te pido por cada hermano que está pasando por una dificultad. Yo te pido que le guíes con tu palabra, yo te pido que le guíes con tu sabiduría. Yo te pido que le bendigas, yo te pido que le levantes, yo te pido que le fortalezcas, yo te pido que hagas una obra hoy, un milagro, una señal, un prodigio, Señor, en su vida. Respóndele conforme a tu voluntad y a tu propósito y enséñale a vivir en sabiduría que viene de lo alto, Señor, para que pueda recibir tu bendición, para que pueda recibir lo que tú tienes para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.